Amada, bienvenida, qué bueno saludarte una vez más, qué bendición estar aquí junto a ti, un nuevo año para estar en su palabra. Damos gracias a Dios por ti y por la tecnología que nos permite estar juntas. Si estuviste con nosotras el año pasado en Génesis, nos alegra muchísimo que hayas regresado. Dios tiene grandes propósitos y nuevas cosas para ti en este nuevo estudio. Si estás aquí por primera vez, bienvenida. Te felicito y nos alegra muchísimo que hayas tomado este paso de fe. Dios tiene grandes propósitos para ti también en este estudio. Así que, amadas, las exhorto a que comencemos el año, comencemos este nuevo año y este nuevo estudio de la mejor manera posible, a sus pies. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres Dios soberano, soberano del universo, soberano de la historia, Señor. Te damos gracias que aún en medio de las situaciones difíciles, las situaciones turbulentas que vemos a nuestro alrededor, que vemos en las noticias, Señor, sabemos que en ti podemos confiar, que tú estás en control. Señor, te damos gracias por tu palabra, por cómo la has preservado por todos estos años y por este estudio que nos has dado. Señor, gracias por el privilegio de poder estar, de venir ante ti, de venir libremente a tu trono de gracia, de poder venir a tu palabra, de poder conocerte, Señor, a través de tu palabra. Padre, te pedimos que bendigas a cada mujer en este estudio, que le des a cada una un deseo y unas ansias insaciables de ti, de tu palabra, de estar en tu presencia, mi Rey. Señor, te pedimos que nos quites toda distracción de la mente, Padre, las cosas que podamos tener, que estemos pensando, si tenemos que cocinar o no tenemos que cocinar. Señor, que quites todo eso de nuestra mente y nos permitas, Padre, enfocarnos en ti y solo en ti, Señor. Señor, queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, queremos acercarnos más y más a ti, Señor. Ayúdanos a ser mujeres comprometidas, a estar comprometidas, a estar en tu palabra, Señor. Que seamos mujeres que, digamos, vamos a ser fiel al estudio de la palabra del Señor y a pasar tiempo contigo, Señor. Que querramos pasar tiempo contigo todos los días de nuestra vida. Padre, bendice cada hermana que está aquí representada, Señor, a su hogar, a su familia. Tú conoces cada una de sus necesidades, Señor, y te pedimos que seas tú, mi Rey, supliendo cada necesidad de acuerdo a tus riquezas en gracia. Señor, para las que están doliendo, las que están pasando por momentos tristes, duros, Señor, que tu consuelo divino caiga sobre cada una de ellas. Padre, para las que están pasando por enfermedad, Señor, que sea tu aliento mismo, Señor, que respiren tu aliento, sea ese aliento dándoles vida y dándoles salud y sanidad, Señor. Señor, háblanos que tus siervas te están escuchando. Usa este vehículo, Señor, usa esta plataforma para llegar a nuestro corazón, Señor. Permite que podamos aprender más de ti. Danos sabiduría para entender las maravillas que hay en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos estudiar la palabra, ¿verdad? Queremos estudiar la Biblia. ¿Y por qué queremos estudiar la Biblia? Buena pregunta, ¿verdad? Estoy segura que en algún momento han escuchado a alguien decir que la Biblia es un libro anticuado u obsoleto. O alguien preguntar, ¿y cómo podemos confiar en lo que dice la Biblia si ha sido traducida tantas y tantas veces y no se pierden cosas en la traducción? La Biblia es inspiración divina del Espíritu Santo. Dios ha sostenido este ministerio, el ministerio de BSF, por más de 60 años en inglés.
Por la gracia y la misericordia de Dios, hace 2 años que Él estableció esta clase completamente en español. Desde el principio, Kathy y yo hemos tenido que traducir el material de inglés a español, ¿verdad? Ahora, este pasado verano recibimos algunos materiales con la traducción oficial de BSF. Y hemos visto que las palabras que utilizamos nosotras al traducir y las palabras que han venido de ellos, de la traducción oficial, no son exactas, pero el mensaje que lleva permaneció igual. Entonces, ¿qué otra pregunta nos hacen sobre la Biblia? ¿Cómo sabes que es confiable? En este mundo lleno de incertidumbres, donde todo cambia de un día a otro, desconfiar es lo más fácil. Desconfiamos en lo que no conocemos, lo que no entendemos y lo que no nos hace sentido. Y muchas veces nuestra mente tan limitada no puede comprender la majestuosidad y la grandeza de Dios. Dios ha comprobado a través de la historia y del cumplimiento de profecías que Él es digno de confiar, que Él hace lo que dice que va a hacer. Él cumple sus promesas. Solo un Dios soberano, en control de todo el universo y de la historia, puede cumplir tantas profecías al pie de la letra. ¿Cómo puede tener relevancia hoy la Biblia en lo que concierne a mi familia, a las finanzas, a la justicia, a mis hijos, al matrimonio, a la moralidad? Hebreos 4:12, y una cosa que me encanta de estudiar la palabra es que la palabra se interpreta ella misma. Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva porque es la palabra de Dios y Dios es un Dios vivo. Puedes estudiar Mateo hoy y te aseguro que será relevante, poderosa y eficaz para lo que estás viviendo hoy. En 10 años puedes volver a estudiar Mateo y verás que fue relevante cuando se escribió y que es relevante a ti en ese momento para lo que estás viviendo. La palabra de Dios fue relevante, es relevante y será relevante hoy, mañana y para siempre. La verdad de Dios, amada, esta verdad que está registrada en su palabra, en la Biblia, transciende el tiempo y la cultura y trata con nuestra mayor necesidad. ¿Y qué necesidad es esa? La necesidad de ser reconciliadas con Dios, de restaurar la comunión con Él que perdimos cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Esa restauración de nosotros, los pecadores, es el plan perfecto de Dios. Nosotros nos metimos en el lío y Él lo solucionó por medio de la muerte y resurrección de su Hijo, por amor a ti y a mí. Entonces, ¿por qué queremos estudiar la Biblia? Queremos estudiar la Biblia porque queremos conocer a Dios o porque queremos conocerlo más. Queremos amarlo más. Mientras más conozco de Él, más me enamoro, más lo amo. Mientras más lo amo, más quiero conocer de Él. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo es que puedo conocer a Dios en ella? Otra vez, buenas preguntas. La Biblia es las mismísimas palabras del Dios eterno plasmadas en papel y milagrosamente preservadas por miles de años por la gracia de Dios y para su gloria. No confiar en la autoridad absoluta de la Biblia es no confiar en Dios. Pues Dios inspiró a los autores humanos para que escribieran su historia.
su palabra a lo largo de los 66 libros de la Biblia, con el propósito de revelarse a sí mismo, de revelar a su Hijo y de revelar su plan perfecto de redención. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, tú y yo, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Esas buenas obras que Dios nos ha dado desde antes de la fundación de la tierra. Y la palabra de Dios nos dice, claro, no es que nos capacita parcialmente, no, nos capacita enteramente. ¿Y cómo es posible que haga eso? Bueno, cuando estudias la Biblia, que es la palabra misma del Dios eterno, Dios te habla a través de ella. Por ende, si quieres conocer más a Dios, debes pasar más tiempo en las Escrituras, donde Él se revela a sí mismo y revela a su Hijo. Cargar la Biblia a donde quiera que vas no es suficiente. Leerla no es suficiente. Hay que estudiarla. Hay que pasar tiempo en ella y con la palabra de Dios. Hay que escudriñarla. Hay que dejar que las Escrituras te enseñen. No venir ante la palabra pensando, ay, yo ya sé esto. Yo me he leído el libro de Mateo, más de 10 veces. Recuerda que la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz. Hay que permitir que la palabra te reprenda, te corrija, te instruya y yo añadiría, y te enamore. Cuando te enamoras de alguien, vives pensando en él todo el día, deseosa de que llegue el momento de pasar más tiempo con él y estar en su presencia, conociéndolo más y más y escucharle decir una y otra vez cuánto te ama, ¿verdad? Cuando te enamoras de Cristo Jesús y de su palabra, es igualito. Vives pensando en Él y en su palabra todo el día, deseosa de que llegue el momento de pasar más tiempo con Él y estar en su presencia, conociéndolo más y más, cada vez con mayor intimidad y escucharle decir una y otra vez cuánto te ama. Así que la felicito una vez más por tomar este paso de fe y haberse matriculado en este estudio. Nosotros creemos que los 66 libros de las Santas Escrituras, como fueron dados originalmente, son en su totalidad la palabra de Dios, verbalmente inspirada por Dios y totalmente sin error en todo lo que declaran y por lo tanto son la autoridad suprema y final en la fe y en la vida. La Biblia tiene dos divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El año pasado estudiamos el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis. Y este año estudiaremos el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Desde Génesis 3:15 vemos el plan perfecto de redención de Dios anunciado. La simiente de la mujer aplastará a la serpiente, a Satanás, y él le morderá el talón. Esa es una herida menor para la simiente de Eva. Satanás es aplastado con un solo golpe, permanente y mortal, en la cruz. Y sí, Satanás le hace un moretón al talón de Jesucristo cuando es clavado a esa cruz, pero Jesús le aplasta a la serpiente antigua y es victorioso, pues vence la muerte. En Génesis 12 vimos que Dios le prometió a Abraham que por medio de él serían bendecidas todas las naciones,
que todas las familias de la tierra serán bendecidas, incluyéndote a ti y a mí. Esa bendición la recibimos a través de la semilla de Eva y de Abraham, Jesucristo, que vino a traer la salvación al mundo. Y esa salvación la recibimos por fe, no por obras. Nada podemos hacer para ser salvas, sino recibirlo por fe. Cristo lo hizo todo en la cruz y en su resurrección. Y a través del Antiguo Testamento, este es el mensaje que vemos anunciado desde el principio por todo el Antiguo Testamento, el anuncio del Redentor que ha de venir, el Mesías, Cristo Jesús. ¿Es importante, Denise, o es relevante el Antiguo Testamento? Si ahora vivimos en la gracia, lo que importa es el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, amada. El Antiguo Testamento sí es importante y sí es relevante. No podemos llegar a conocer y a entender a Jesús si no comprendemos y conocemos la historia que le precedió. Esa historia se encuentra en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento relata la llegada del esperado Mesías, el rey que llegó de manera inesperada. El Nuevo Testamento registra las obras de Jesucristo en la tierra, el nacimiento y el crecimiento de la iglesia y el plan perfecto de Dios, que Jesús regrese un día en gloria. Y amadas, Jesús regresa pronto. Gloria a Dios por eso. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios son un recuento de la vida de Jesucristo en la tierra. Cada evangelio se enfoca en un aspecto diferente de Jesús y cada uno tiene una audiencia en particular a quien se dirige. Los 4 evangelios fueron escritos por 4 apóstoles que caminaron con Jesús durante su tiempo en la tierra. En las notas de esta semana hay muchísimos más detalles sobre los 4 evangelios y sus diferentes mensajes. Les recomendamos que por favor lean las notas todas las semanas después de escuchar la enseñanza. Son siempre un tesoro. El evangelio, según Mateo, es escrito por Mateo, quien antes de conocer a Jesús era un cobrador de impuestos. En aquella época, los cobradores de impuestos no eran mirados con agrado. ¿Por qué? Porque le quitaban el dinero al pueblo judío para dárselo al gobierno romano. Además, ellos eran notorios por cobrar más de lo debido y quedarse con el exceso. Mateo, un cobrador de impuestos, es uno de los 12 discípulos llamado por Jesús. Su enfoque al escribir el evangelio es mostrarle al pueblo judío que Jesús es el rey, el hijo de David, que cumple la profecía que Dios le dio al rey David. Y es el rey que han venido esperando. El rey David, que fue el rey más amado del pueblo judío. Dios le dijo en 2 de Samuel 7 que cuando tu vida llegue a su fin, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor y yo afirmaré su trono y su trono real será para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu reino quedará establecido para siempre. Una profecía sobre Jesús. Mateo comienza su libro de una manera que quizás para ti y para mí es algo inesperado. Yo hago educación en el hogar y una de las cosas que le he enseñado a mis hijos es que cuando escriben un párrafo, un ensayo, una tesis, uno siempre comienza con algo que le llame la atención a la audiencia, que los captive, algo que tenga así como poder. Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo, una larga lista de nombres rarísimos que quizás tú y yo queremos pasar por alto. ¿Por qué? Porque nos parece sin importancia.
Pero si nos detenemos y estudiamos la lista, vemos que hay un gran valor en ella. Y eso lo veremos con más detalle la semana que viene. Pero la lista nos demuestra que Mateo no está comenzando una historia nueva, sino que es la continuación de la historia que comenzó desde el principio, desde Génesis. El primer capítulo del libro de Mateo nos relata quién es Jesús a través del registro de su familia. Y en el segundo capítulo, Mateo nos relata de dónde es Jesús. Y a través de esta jornada que haremos juntas por las próximas 30 semanas, explorando, estudiando la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos anticipar, amada? ¿Se has preguntado? Yo sí me pregunto y les cuento. Podemos anticipar que las Escrituras nos van a enseñar. Podemos anticipar que las Escrituras nos van a revelar diferentes aspectos de Dios, verdades sobre Cristo Jesús que nos van a desafiar o nos van a inspirar. Habrán semanas que la palabra nos va a confrontar, nos va a reprender o a corregir. Habrá semanas que nos van a instruir y nos va a enamorar. Y si permanecemos firmes y no huimos al instante que nos sentimos incómodas porque la palabra nos está confrontando, no nos vamos corriendo porque la palabra nos está reprendiendo y no nos gustó. Si permanecemos firmes, entonces podemos anticipar que creceremos, que maduraremos espiritualmente. Algunas vendrán a la realización en estas 30 semanas de que por mucho tiempo conocieron de Jesús, pero que ahora, a través de su palabra y estando a diario con Él, vienen a tener una relación íntima y personal con el Cristo Jesús. Aleluya. No hay mejor regalo que ese. Así que las exhorto a perseverar en el estudio, aún en las dificultades. No dejen que las excusas del diario te quiten y te roben el gozo de estar en su palabra. Tiende a ser en los momentos más difíciles donde podemos casi palpar la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos anticipar que aprenderemos otro aspecto de su fidelidad y Él es siempre fiel. Comprométase hoy a serle fiel a Él y a su palabra y por ende a este estudio por estas 30 semanas y vea cómo Él le transforma su corazón. Comprométase a participar en su grupo de discusión todas las semanas, a compartir de manera transparente y real. Dios ve tu corazón, no hay nada que esconder. ¿Tienes hijos? ¿Tienes sobrinos, nietos, vecinos de edad escolar? ¿Los has registrado? ¿Los puedes registrar aún? ¿Qué pasará en la vida de estos niños si ellos pasan 30 semanas en su palabra, aprendiendo las mismas verdades acerca de Cristo que tú estás aprendiendo? ¿Cómo podrán ser sus conversaciones con ellos? ¿Qué impacto tendrá esto en sus vidas, en su hogar, en sus escuelas, en sus iglesias, en su comunidad, con los vecinos? Dios es fiel, amada. Su palabra nunca regresa vacía. ¿Qué niño de edad escolar conoces en el que tú puedas invertir? Y qué mejor que invertir con la palabra de Dios. En 30 semanas nos reuniremos al final del estudio para dar testimonio y darle toda la gloria a Dios. Así que ven y cuéntanos ese día lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de los niños a los que has registrado por medio del estudio del libro de Mateo. Fiel es el que promete. Oremos.
Señor, te damos gracias. Gracias por el gozo que nos das, Señor, porque el gozo de conocerte es nuestra fortaleza. Gracias por poder venir a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enamoras cada día. Señor, pon ese deseo en cada una de mis hermanas de invitar a más personas a venir a tus pies, a venir a conocerte, Señor, y a registrar a sus niños para que también puedan disfrutar de estar en tu palabra. Padre, te damos gracias por este estudio y anticipamos sabiendo que lo mejor está por venir. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Amadas, que tengan una bendecida semana. Gracias por estar aquí, que disfruten de su grupo de discusión y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya comenzamos con el capítulo 1 de Mateo, así que ya pueden leer sus notas y ya pueden comenzar, después de esta enseñanza, a comenzar el estudio de Mateo 1 con sus preguntas. Las amo, las bendigo y las veo la semana próxima. Bye.